Bienvenidos al avance del capítulo 31 de la telenovela Papás por conveniencia. Uno de los invitados, un poco desconcertado por lo que estaba pasando, se acercó a Aide y le pidió que le explicara qué estaba ocurriendo. Aide, tratando de mantener la calma, le dijo que no se preocupara, que todo se iba a solucionar pronto. Además, se disculpó porque aquel problema no era parte de lo que habían planeado para la presentación. Mientras tanto, la prensa, que estaba cada vez más inquieta, comenzó a entrevistar a Tino y a Aide para que aclararan lo que estaba sucediendo. Clarita, Rudolf y Chelita también estaban confundidos y querían saber qué estaba pasando. En medio de todo este lío, uno de los accionistas llamó a Tino aparte y le dijo que solucionara las cosas lo más rápido posible, porque si no lo hacía, él no iba a aportar ni un centavo más para el proyecto de tecnologías digno. Tino, sintiendo la presión, le pidió un poco de espacio para poder calmar a la prensa y resolver la situación. Mateo, por su parte, estaba en otro lugar hablando con Circe. Le confesó que estaba muy enamorado de ella, pero Circe, aunque le agradaba a Mateo, le dijo que en ese momento no podía corresponder a sus sentimientos. Sin embargo, le aseguró que en el futuro tal vez las cosas podrían ser diferentes, y que quizás ella también estaría tan enamorada como él. Mateo se sorprendió al escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera decir algo más, llegó una amiga de Circe. Esta amiga quería hablar con ella, pero Circe le pidió que se fuera. La amiga, sin embargo, le rogó que la perdonara y que volvieran a ser amigas como antes. Le explicó que nunca quiso hablar mal del hermano de Circe y le pidió disculpas por todo. Mateo, viendo la situación, le dijo a Circe que la amistad era algo muy valioso y que debería considerar perdonarla. Circe, después de pensarlo un momento, invitó a su amiga a sentarse de nuevo a la mesa. Mateo, queriendo celebrar la reconciliación, les dijo que las iba a invitar a algo para festejar su unión. Las amigas de Circe, por su parte, le dijeron que ojalá pudiera olvidar a Checo y que se diera la oportunidad de enamorarse de Mateo, quien, según ellas, era un buen hombre. Mientras tanto, Aide seguía tratando de calmar los ánimos. Le dijo al inversionista que no se fuera, que estaban solucionando el problema y que Tino estaba a cargo de todo. Tino, por su parte, le pidió a su equipo que siguieran adelante con la presentación, incluso si tenían que hacerlo sin las pantallas. Rudolf le comentó a Tino que todo aquel desastre parecía haber sido causado por alguien con mala intención, pero Clarita intervino diciendo que habían sido los empleados, quienes, según ella, la habían hecho a propósito porque no quisieron colaborar en la inauguración del proyecto. Tino no podía entender quién le deseaba tanto mal, pero les pidió a todos que no abandonaran el proyecto, ya que habían trabajado muy duro para sacarlo adelante. Envió a sus trabajadores a buscar herramientas alternativas para poder continuar con la presentación de Max y Max. Mientras esperaban, Rudolf, tratando de aliviar la tensión, comenzó a cantar para crear un ambiente más relajado. Sin embargo, Guzmán, que estaba observando todo, quedó sorprendido por el espectáculo que estaban dando, sin entender muy bien qué estaba pasando. En otro lugar, Bertita estaba conversando con la empleada de la casa. Le comentaba que en esos tiempos todo había cambiado mucho. La empleada, con cariño, le dijo que ojalá Bertita se quedara con ella por mucho tiempo. Luego, su amigo Augusto se acercó y le preguntó por qué quería trabajar. Bertita le respondió que siempre le había gustado salir adelante por sí misma, tener algo de dinero en el bolsillo y no depender de nadie, porque nunca se sabe lo que el futuro puede deparar. Augusto, al escucharla, le dijo que tenía toda la razón, y recordó que en su vida anterior había sido un gran empresario, pero que ahora las cosas eran muy diferentes. Al recordar esos tiempos, se le llenaron los ojos de lágrimas y decidió retirarse para no mostrar su emoción. De vuelta en la presentación, Tino finalmente logró comenzar. Invitó a Aide a decir unas palabras, y ella aprovechó para recordarle a todos que la empresa siempre estaba preparada para solucionar problemas, ya que contaban con un equipo de trabajo excelente. Tino, por su parte, hizo un gran reconocimiento a cada uno de los miembros del equipo, Rudolf, Clarita, Lichita y Chano, quienes, a pesar de los inconvenientes, no se habían rendido. Todos quedaron felices al ver que, a pesar de los problemas, el proyecto seguía adelante. Mateo estaba completamente enamorado de Circe, y no podía ocultarlo. De repente,
Circe vio a Lila y decidió acercarse a ella para preguntarle cómo le había ido con la búsqueda de su mamá en las redes sociales. Pero Lila le respondió que para qué le preguntaba si ella misma la creía loca. Lila le dijo que solo esperaba que Circe no le hubiera contado a nadie sobre su búsqueda. Circe, tratando de calmarla, le aseguró que había cumplido su promesa y que no había roto el secreto, porque era una persona de palabra. Lila, un poco más tranquila, le confesó que tal vez era verdad que su mamá estuviera viva, pero también le dijo que siempre se sentía amargada porque había carecido de muchas cosas en la vida, mientras que Circe, según ella, lo había tenido todo y por eso era feliz. Mientras tanto, Tino estaba agradeciendo a todos los presentes por haber asistido a la presentación del nuevo proyecto. Aide, por su parte, le agradeció al inversionista por confiar en ellos y por haber apoyado a Max y Max a pesar de los inconvenientes. Aide también felicitó a Tino por haber sacado adelante la presentación, pero le confesó que sentía miedo porque no entendía por qué había sucedido lo del video infiltrado. No podía dejar de pensar en quién podría estar detrás de ese sabotaje. Por otro lado, Guzmán estaba hablando con Aide, Tino y Federica. Les decía que no entendía por qué todos en la empresa parecían estar tan cerrados y no querían colaborar en nada. Federica intervino, diciendo que se escuchaban muchos chismes en los pasillos y que tal vez era hora de hacer algo al respecto. Aide, al escuchar a Federica, propuso organizar una integración con todos los empleados para que pudieran expresar por qué se habían alejado y por qué no estaban trabajando en equipo. A Guzmán no le parecía un tema prioritario, pero Aide insistió en que lo harían lo más pronto posible, esa misma semana. Además, les pidió a todos que investigaran quién había sido el responsable del video que había saboteado la presentación. Rudolf. Aide, mientras tanto, hablaba con Federica. Le dijo que llevaba varios días notando que estaba muy seria y quería saber qué le sucedía. Federica le confesó que se sentía así desde que Aide le había dicho que no se metiera entre ella y Tino. Aunque Federica seguía apoyando a Aide en los trámites para que Circe y Ulises llevaran el apellido de Tino, le confesó que todo había sido muy difícil por el trabajo y los asuntos legales de la empresa. Aide, viendo lo agobiada que estaba Federica, le ofreció asignarle un asistente para que la ayudara con los procesos, ya que Federica admitió que sola se sentía abrumada. Finalmente, Tino se acercó a Guzmán para agradecerle por toda la ayuda que le había brindado durante la presentación. Guzmán, con su estilo característico, le dijo que no se preocupara, que estaba para ayudarlo. Tino, emocionado, le dijo que se había ganado un amigo leal para toda la vida. Guzmán, aunque no era muy expresivo, le correspondió con palabras de aprecio. Aprovechando el momento, Tino le pidió a Guzmán que ayudara a Chano, ya que él había estudiado y tenía mucho talento que ofrecer. Guzmán no se comprometió de inmediato, pero le dijo que vería qué podía hacer. Tino, respetando su decisión, le aseguró que cualquier cosa que decidiera, él lo apoyaría. Aide le dijo a Tino que estaba completamente segura de que todo iba a salir súper bien. Le comentó que Federica le había confesado que necesitaba un asistente porque estaba muy cargada de trabajo, y que le ayudaría mucho si le conseguían uno. Tino, sin pensarlo dos veces, le respondió que Chano estaba deseando ascender y que tal vez podrían considerarlo para ese puesto. Aide le sugirió que le hablara a Federica, ya que ella era la encargada de tomar ese tipo de decisiones. Tino le confesó que Chano tenía muchas ganas de crecer laboralmente, pero Aide le recordó que no podía olvidar cómo algunos de los que estaban ahí se habían burlado de ella en el pasado. Tino trató de calmarla, diciéndole que no viera las cosas de esa manera, que todo lo que hacían era por sacar la empresa adelante. Sin embargo, Aide le respondió que, aunque lo intentara, esos recuerdos no se borraban tan fácilmente y que todavía le costaba confiar en ellos. Guzmán, por su parte, estaba hablando con Clarita y Rudolf. Les recordó que, legalmente, él era el tutor de Felipe, aunque no entendía bien si tenerlo lejos era la mejor opción. Guzmán les explicó que en Suiza Felipe tendría una mejor educación, un mejor estilo de vida y principios más sólidos. Además, les hizo ver que ninguno de ellos tenía tiempo para dedicarle al niño, y que, al final, el único responsable de Felipe era él, por ser su tío. De repente, entró Lichita, y Guzmán no pudo evitar mostrar un poco de tristeza y dolor al hablar de dejar a Pipe tan lejos, especialmente delante de ella. Mientras tanto, Federica y Facundo estaban conversando sobre los seguidores que Facundo había ganado en su canal y todos los me gusta que había recibido. Federica le advirtió que lo que estaba haciendo podía traerle problemas,
incluso una demanda, porque se estaba pasando de descarado al meterse con Scarlett. En ese momento, golpearon la puerta y entró Tino. Le comentó a Federica que tenía a alguien que podía ayudarla con su carga de trabajo. Chano. Federica, sin comprometerse de inmediato, le dijo que primero debía hablar con Guzmán para ver qué opinaba él al respecto. Le abrieran. Tino, por su parte, seguía practicando el cántico con sus hijos, aunque les resultaba un poco difícil porque era la primera vez que lo hacían. Comenzaron a cantar la canción de Libertad, y Aide se sintió muy feliz al verlos a todos reunidos y disfrutando del momento. Tanto Tino como Aide quedaron sorprendidos por lo bien que cantaban. Después, les informaron a los niños que el fin de semana tendrían que viajar por temas laborales, pero les aseguraron que no estarían solos, ya que su abuela Bertita se quedaría con ellos. De repente, entró Federica para confirmar si realmente iban a viajar antes que los demás empleados. Aide le confirmó que así era, y Federica les pidió permiso para apoyar a Bertita la primera noche, para no dejarla sola con tanta responsabilidad. Emiliano, al escuchar eso, se puso nervioso, mientras que Ulises quedó a cargo, asumiendo el papel de Tino en su ausencia. Finalmente, Guzmán les dijo a los niños que podían quedarse en el espacio que les había preparado mientras su mamá, Lichita, trabajaba. Le ofreció a Sophie su computadora para que pudiera hacer sus tareas del colegio, lo que la puso muy feliz. Guzmán le dijo a Lichita que le gustaría ser como un tío para los niños, y ella, agradecida, le dio las gracias por todas las atenciones que tenía con ellos. Circe le preguntó a Lila si todavía seguía revisando los perfiles en las redes sociales, y le cuestionó cuánto tiempo más iba a durar con eso. Lila, con determinación, le respondió que haría todo lo posible por encontrar a su mamá, que revisaría uno por uno si era necesario. Circe, tratando de ayudarla, le sugirió que le preguntara directamente a su abuela, pero Lila le dijo que su abuela jamás le diría la verdad. Para ella, esa no era una opción. Mientras tanto, Federica estaba hablando con Emiliano, y se notaba que estaba muy enojada con él. Le reprochó que no había hecho nada para acercar a su padre, Tino, con ella, y que todo el esfuerzo había recaído sobre sus hombros. Emiliano, asustado por la actitud de Federica, no sabía cómo reaccionar. Ella le insistió en que debía confesarle a Aide que fue su papá, y no él, quien le había tomado la foto. Pero Emiliano se negó rotundamente, porque no quería hacerle ese daño a su padre. Federica, jugando con los sentimientos del niño, le dijo que Ulises era mejor que él, porque su papá lo había dejado a cargo de todo, ya que Ulises podía caminar y él no. Esas palabras hirieron profundamente a Emiliano. Por otro lado, Circe fue a la cocina con una excusa. Le dijo a Bertita que quería aprender a cocinar. Sin embargo, en realidad era una estrategia para sacarle información sobre la muerte de la mamá de Lila. Bertita, sin sospechar nada, comenzó a contarle sobre lo difícil que había sido todo lo que habían vivido en el pasado. Le habló de cómo Tino, su hijo, había sacrificado todo para sacar a la familia adelante después de que Paulina, la mamá de Lila, falleciera. Circe, tratando de indagar más, le preguntó si en realidad ella había visto que Paulina había muerto. Bertita le respondió que en ese momento no estaba cerca de Tino, y le pidió a Circe que fuera amable con su papá, ya que había pasado por muchas situaciones difíciles. En ese momento, llegó Mateo a buscar a Circe, interrumpiendo la conversación. Mateo le dijo a Circe que ya estaba superando el trauma del accidente que había tenido. Poco después, Augusto entró con varias compras para el fin de semana, ya que los padres de Circe y los demás niños iban a estar de viaje. Mateo se despidió de Circe, pero antes de irse, Circe le pidió a Tino que no la regañara por tener a Mateo en la casa. Tino, un poco sorprendido, le preguntó si había hecho algo malo para que él se enojara. Luego, le preguntó si se sentía preparada para tener una relación con Mateo. Circe, con seguridad, le respondió que sí. Sophie, preocupada por sus estudios, le escribió a su amiga Jenny, contándole que estaba perdiendo varias materias. De repente, sonó el teléfono, y Sophie contestó, pero nadie habló al otro lado. Luego, le dijo a Lichita que alguien había hablado de donde tenían encerrado a su hermano, y que no sabía que estaba bajo tutela. Le pidió explicaciones a su mamá sobre por qué su hermano estaba ahí y por qué iba a pasar su cumpleaños encerrado. Lichita, sin saber cómo explicarle, se quedó callada, sintiendo el peso de la situación. Aide le preguntó a Tino si, en el caso de que Paulina regresara, eso cambiaría sus sentimientos hacia ella. Tino le respondió que no, que sus sentimientos por Paulina habían terminado el día que ella decidió abandonarlos. Le aseguró que no tenía que preocuparse, porque lo más importante era que estaban juntos y que podrían enfrentar cualquier cosa que se les presentara.
Clarita, mientras tanto, le comentó a Rudolf que esperaba que el viaje que iban a hacer con los empleados ayudara a que todos se enamoraran de nuevo de la empresa. Rudolf, curioso, le preguntó si todavía escribía en su diario, pero Clarita le dijo que no estaba de ánimos para hacerlo. En ese momento, entró Guzmán sin avisar, y aunque se disculpó por la intrusión, les recordó que esa casa también era suya. Luego, les dio una mala noticia. Después del viaje de la empresa, todos tendrían que abandonar la casa porque él planeaba venderla. La noticia dejó a todos en shock. Sophie, emocionada, comenzó a grabar un video para su hermano Checo, con la esperanza de que se sintiera feliz al saber que lo iban a visitar. Cuando llegaron al lugar donde estaba Checo, un policía les dio la mala noticia. Checo había salido en libertad hacía 6 horas. Lichita quedó sorprendida y asustada, sin saber qué había pasado ni dónde estaba su hijo. De vuelta en casa, Aide le dijo a Tino que, por estar tan ocupados, no habían podido enviar la maleta a una habitación diferente. Tino, con una sonrisa, le respondió que tal vez era el momento de que compartieran habitación juntos. Aide no se negó, y ambos acordaron que esa noche, antes de que llegaran todos los empleados de la empresa, la aprovecharían para estar solos y disfrutar de su compañía. Era un momento íntimo que ambos necesitaban después de tanto ajetreo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.